A corta distancia del plantel, pero lo suficientemente lejos como para estar seguros, dos gigantes descendieron a la tierra como cometas, despidiendo una suave luz azulada, flotando en el aire mientras sus alas se agitaban suavemente y resplandecían como relámpago. Uno de ellos, un corpulento varón de barba negra y cabellos rizados, estaba iracundo e indignado, gruñendo y haciendo gestos feroces con una larga espada ardiente. El otro era un poco más pequeño y vigilaba muy alerta mientras trataba de calmar a su colega. En una ágil y luminosa espiral descendieron detrás de uno de los dormitorios de la universidad y se posaron a resguardo de unos sauces llorones. El momento en que sus pies tocaron tierra, la luz de sus vestidos y cuerpos empezó a desvanecerse y el brillo de sus alas a disiparse. A no ser por su elevada estatura, parecían dos hombres ordinarios, uno delgado y rubio y el otro fornido como un tanque, ambos vestidos en lo que parecían uniformes militares de campaña. Sus cinturones dorados se habían convertido en cuero oscuro, sus vainas en cobre oscuro, y el atavío brillante y bronceado de sus pies se había convertido en sencillas sandalias de cuero. El grandulón tenía más que ganas de discutir. «Triscal», rugió, pero ante los gestos desesperados de su amigo, habló en voz un poco más baja. «¿Qué estás haciendo aquí?» Triscal conservaba sus manos levantadas, tratando de calmar a su amigo. «Silencio, Willow. El espíritu me trajo acá, lo mismo que a ti. Llegué ayer. ¿Sabes qué fue eso? Un demonio de indiferencia. Si acaso vi alguno alguna vez. Si no me hubiera detenido, podría haberle asesinado de un buen golpe, de una sola vez». «Ese es el asunto, Willow. Una sola vez», concedió su amigo. «Pero qué bueno que te vi y pude detenerte a tiempo. Tú acabas de llegar y no entiendes». «¿Qué es lo que no entiendo?» Triscal trató de decirlo de una manera convincente. No debemos pelear, Willow. Todavía no. No debemos resistir». Willow estaba seguro de que su amigo andaba equivocado. Le tomó firmemente por los hombros y le miró directamente a los ojos. «¿Para qué voy a ninguna parte sino para luchar?», declaró. «Me llamaron aquí. Aquí voy a pelear». «Sí», dijo Triscal, asintiendo con su cabeza. «Solo que todavía no. Esto es todo. Entonces, tú debes de tener órdenes». «¿Tienes órdenes?». Triscal hizo una pausa, esperando que hiciera efecto. Luego dijo: «Órdenes de Tael». La expresión furibunda de Willow de inmediato se desvaneció y dio paso a una mezcla de asombro y perplejidad. El ocaso caía sobre Ashton, y la pequeña iglesita blanca, allá en la colina Morgan, era bañada con el cálido resplandor dorado del sol del crepúsculo. Afuera, en el patio del templo, el joven pastor podaba apresuradamente el césped, esperando concluir antes de la hora de la cena. Algunos perros ladraban en el vecindario mientras la gente llegaba a casa de su trabajo, y los muchachos eran llamados a gritos para la cena. Invisibles para estos mortales, Willow y Triscal subieron apresuradamente la cuesta caminando, en secreto y sin gloria alguna, pero moviéndose como el viento. Cuando llegaron al frente de la iglesia, Enrique Buche daba vuelta a una de las esquinas de la casa, empujando la podadora de césped. Willow tuvo que hacer una pausa para mirarlo. «¿Es él?», le preguntó Triscal. «¿Empezó con él la llamada?». «Sí», contestó Triscal, «hace varios meses. Él está orando incluso ahora mismo, y a menudo anda por las calles de Ashton intercediendo por la población. Pero este lugar es tan pequeño. ¿Por qué me llamaron a mí? No. ¿Por qué llamaron a Tael?». Triscal solo alcanzó a tirarle el brazo. «Entra rápido». Pasaron rápidamente a través de las paredes del templo hasta el humilde santuario. Dentro hallaron un contingente de guerreros ya reunidos, algunos sentados en los bancos, otros de pie alrededor de la plataforma, otros sirviendo de centinelas, vigilando cautelosamente por las ventanas. Todos estaban vestidos en forma similar a Triscal y Willow, con las mismas túnicas y pantalones caquis. Sin embargo, Willow quedó impresionado por la imponente estatura de todos ellos. Eran los guerreros poderosos, los fuertes, y más de lo que jamás había visto reunidos en un solo lugar.
También se quedó sorprendido por el talante de la reunión. Este momento bien podía haber sido una alegre reunión de viejos amigos, excepto que todo el mundo estaba extrañamente sombrío. Al mirar a su alrededor del salón, reconoció muchos junto a los cuales había luchado en tiempos pasados. Natán, el gigantesco árabe que luchaba con ferocidad y hablaba muy poco. Era él quien agarraba a los demonios por los tobillos y los usaba como palos de golf contra los demás demonios. Armod, el formidable africano, cuyo grito de guerra y feroz semblante a menudo había sido suficiente para hacer huir a los enemigos, incluso antes de que los atacaran. Willow y Armod habían batallado juntos una vez contra los jefes de demonios en las aldeas de Brasil, y personalmente habían resguardado a una familia de misioneros en sus muchas largas caminatas por la selva. Chimón, el manso europeo de cabellera dorada, que llevaba en sus antebrazos las marcas de los últimos tajos de un demonio agonizante que había asestado, momento antes de que Chimón lo arrojara para siempre en el abismo. Willow nunca le había conocido, pero había oído de sus hazañas y de su capacidad para soportar golpes como si fueran un escudo para otros, y luego lanzarse él mismo para derrotar a muchos contendientes. Entonces vino el saludo del amigo más antiguo y más apreciado. Bienvenido, Willow, a las fuerzas de muchos. Sí, era el mismo Tael, el capitán de los ejércitos. Era tan extraño ver a este poderoso guerrero en este humilde lugarcito. Willow lo había visto cerca del trono del mismo cielo, en conferencia con Miguel, pero aquí estaba la misma figura imponente, con cabello dorado y constitución fornida, ojos dorados intensos como fuego y con aire incuestionable de autoridad. Willow se acercó al capitán y los dos se dieron la mano. Aquí estamos, juntos de nuevo, dijo Willow mientras miles de recuerdos acudían a su cabeza. Ningún guerrero que Willow había visto podía luchar como lo hacía Tael. Ningún demonio podía moverse con más velocidad o con más agilidad, ni tampoco ninguna espada podía detener un golpe dado por la espada de Tael. Lado a lado, Willow y su capitán habían destrozado los poderes demoníacos desde que esos poderes han existido, y habían sido compañeros por el servicio del Señor antes de que hubiera la primera rebelión siquiera. Saludos, mi querido capitán, Tael dijo a manera de explicación. Es asunto serio el que nos junta de nuevo. Willow miró escrutadoramente la cara de Tael. Sí, había suficiente confianza allí y nada de timidez. Pero había definitivamente un extraño dejo sombrío en sus ojos y en el rictus de su boca. Y Willow miró alrededor de la habitación otra vez. Pero ahora podía sentirlo. Aquel peludio típicamente silente y ominoso que procede de las noticias desagradables. Sí, todos sabían algo que él todavía no sabía, pero estaban esperando que la persona señalada, más probablemente Tael, lo dijera. Willow no podía soportar el silencio, mucho menos el suspenso. 23, contó, de los mejores, de los más gallardos, de los más invencibles, reunidos como si estuviéramos sitiados, como si tuviéramos que proteger una endeble fortaleza de un enemigo terrible. Con un gesto dramático sacó su enorme espada y acarició la hoja con la otra mano. Capitán Tael, ¿quién es el enemigo? Tael contestó lenta y claramente. Rafar, el príncipe de Babilonia. Todos los ojos se hallaban clavados en la cara de Willow, y su reacción fue muy parecida a la de todo otro guerrero al oír las noticias. Asombro, incredulidad, una pausa incómoda para ver si alguno se echaba a reír, indicando con esto que se trataba de un error. No hubo tal refutación de la verdad. Todo el mundo en el salón continuaba mirando a Willow con la misma expresión intensamente seria, haciendo que la gravedad de la situación se adentrara en su corazón sin ninguna misericordia. Willow miró su espada. ¿Estaba acaso temblando en sus manos? Se esforzó para mantenerla quieta, pero no pudo evitar quedarse mirando la hoja por unos instantes, todavía arañada y descolorida de la última vez que Willow y Tael habían confrontado a este príncipe Baal desde tiempos antiguos. Willow y Tael habían luchado contra él por 21 días
desde que finalmente lo derrotaron. En vísperas de la caída de Babilonia, Willow podía todavía recordar las tinieblas, los desgarradores gritos y el horror, el mordisco fiero y terrible, atenazante, del dolor que perforaba hasta la última fibra de su ser. La perversidad de este dios pagano parecía envolverlo, así como todo alrededor, con un humo espeso, y la mitad del tiempo los dos guerreros tuvieron que maniobrar y lanzar golpes de espada ciegas, cada uno sin saber si el otro todavía estaba en la lucha. Hasta este día ninguno supo nunca cuál de los dos asestó el golpe de gracia que había lanzado a Rafar al abismo. Todo lo que recordaban era su alarido que estremeció hasta el mismo cielo, mientras caía por el despeñadero abierto en el espacio, y luego, viéndose uno al otro de nuevo cuando las espesas tinieblas que los rodeaban empezaron a aclararse como niebla que se desvanece. «Sé que dices la verdad», dijo Willow por fin, «pero ¿vendrá Rafar a este lugar? Él es el príncipe de naciones, no de boyorios. ¿Qué es este lugar? ¿Qué interés pudiera él tener en esto?» Tael se limitó a menear su cabeza. «No lo sabemos, pero es Rafar. No hay duda de ello, y el movimiento en el campo enemigo indica que algo está tramando. El espíritu nos quiere aquí. Debemos hacer frente a cualquier cosa que sea. Y debemos quedarnos sin luchar ni debemos resistir», exclamó Willow. «Me va a encantar oír tu próxima orden, Tael». «¿Que no podemos luchar?» «No todavía. Somos muy pocos y hay muy poca cobertura de oración. No debe haber ninguna escaramuza, ninguna confrontación. No debemos aparecer de ninguna manera como agresores. Mientras permanezcamos fuera de su camino, sin parecer amenaza para ello, nuestra presencia aquí parecerá del cuidado normal sobre unos pocos santos atribulados». Luego añadió con un tono muy directo: «Y será mejor que no se sepa que yo estoy aquí». Willow se sintió como fuera de lugar sosteniendo todavía su espada desnuda y la envainó de nuevo, con un aire de disgusto. «¿Tienes ya un plan? ¿No se nos ha llamado para ver el pueblo caer?» La podadora de césped rugió cerca de las ventanas, y Tael le hizo que se fijaran su atención en el que la manejaba. «Simón recibió como orden traer aquí a ese hombre», dijo, «cegar los ojos de sus enemigos y hacer que fuera llamado como pastor de este rebaño en lugar de aquel que el enemigo había escogido». Simón tuvo éxito y Boucher fue elegido, para sorpresa de muchos, y ahora está aquí en Aston, orando cada hora del día. Se nos llamó aquí por causa suya, por los santos de Dios y por el Cordero. «Por los santos de Dios y por el Cordero», dijeron todos en eco. Tael miró a un guerrero alto y de pelo oscuro, aquel que le había guiado a través del pueblo en la noche del festival, y sonrió. «¿E hiciste que ganara apenas por un solo voto?» El guerrero se encogió de hombros. «El Señor lo quería aquí. Simón y yo teníamos que asegurarnos de que ganara en vez de que ganara el otro, que no tiene ningún temor de Dios». Tael presentó a los guerreros. «Willow, te presento a Crioni, vigilante de nuestro guerrero de oración aquí y del pueblo de Aston. Nuestro llamado empezó con Boucher, pero la presencia de él aquí empezó con Crioni». Guillo y Crioni inclinaron sus cabezas en saludo silencioso. Tael observó a Boucher, mientras conducía la máquina de podar del césped, orando en voz alta a la vez. Así ahora, mientras los enemigos de la congregación se reagrupan y tratan de hallar otra manera de votarlo, él continúa orando por Aston. Es uno de los pocos que quedan. «Si acaso no el último», se lamentó Crioni. «No», previno Tael, «él no está solo. Todavía hay un remanente de santos en alguna parte del pueblo. Siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente», dijeron todos a coro. «Nuestro conflicto empieza en este lugar. Nos instalaremos por ahora aquí. Lo cercaremos y trabajaremos desde aquí». Se dirigió a un guerrero oriental alto que se hallaba hacia atrás. «Signa, tu responsabilidad será este edificio, y escoge otros 2 que te ayuden. Este es nuestro sitio de descanso. Asegúralo. Ningún demonio debe acercársele». Signa encontró inmediatamente 2 voluntarios que le ayudaran.
Enseguida se dirigieron a sus puestos. Ahora, Triscal, quiero escuchar las noticias sobre Marshall Hogan. Lo seguí hasta que me encontré con Willow, aun cuando Creoney había informado una situación de menor importancia hasta que empezó el festival. Desde entonces, Hogan ha sido perseguido por un demonio de indiferencia y despecho. Tael recibió las noticias con gran interés. Puede ser que está empezando a agitarse. Ellos lo están acosando, tratando de mantenerlo a raya. Creoney añadió: nunca pensé que ocurriría. El Señor lo quería a cargo del Clarín, y nos ocupamos de eso también, pero jamás he visto un individuo más cansado. Cansado, sí, pero eso hará solamente que sea más útil en las manos del Señor. Me parece percibir que está empezando a despertarse, tal como el Señor lo sabía de antemano. A pesar de que puede despertarse solo para ser destruido, dijo Triscal. Deben de estar vigilándolo. Temen lo que él pueda hacer en esta posición tan influyente. Es verdad, replicó Tael. De modo que mientras ellos buscan el señuelo para nuestro oso, debemos asegurarnos de que lo agiten, pero no más de eso. Va a ser un asunto muy crítico. Ahora Tael estaba listo. Se dirigió a todo el grupo. Pienso que Rafal va a sentar plaza aquí al anochecer. No cabe duda de que todos sentiremos cuando lo haga. Ténganlo por seguro. Inmediatamente va a buscar a quien representa la más grande amenaza para él y tratará de eliminarlo. A Enrique Bush, dijo Willow. Creoney y Triscal pueden contar con que una tropa de alguna clase será enviada a someter el espíritu de Enrique a prueba. Seleccionen 4 guerreros y vigílenlo. Tael tocó el hombro de Creoney y añadió: Creoney, hasta ahora has hecho un buen trabajo protegiendo a Enrique de cualquier arremetida directa. Te felicito. Gracias, capitán. Lo que te pido ahora es algo difícil. Esta noche tienen que estar cerca y vigilar. No permitan que toque la vida de Enrique, pero aparte de eso, no impidan nada. Será una prueba que él tiene que pasar. Hubo un momento de sorpresa y asombro, pero cada uno estaba listo para confiar en el juicio de Tael. Tael continuó: en cuanto a Marshall Hogan, él es el único acerca del cual todavía no estoy seguro. Rafal les dará a sus lacayos increíble licencia para atacarlo, y bien puede ser que él se rinda y emprenda la retirada, o, como esperamos, se levantará y peleará. Él será de especial interés para Rafal y para mí esta noche. Willow, selecciona 2 guerreros para ti y a 2 para mí. Nosotros vigilaremos a Marshall esta noche y veremos cómo responde. El resto de ustedes cuidará del remanente. Tael desenvainó su espada y la sostuvo en alto. Los otros hicieron lo mismo y una multitud de espadas luminosas apareció sostenidas en alto por fuertes brazos. Rafal, dijo Tael en voz baja, musitando, nos encontraremos otra vez. Luego, con la voz de un capitán de los ejércitos, exclamó: por lo santo de Dios y por el Cordero. Por lo santo de Dios y por el Cordero, respondieron todos en eco. Apatía desplegó sus alas y se dirigió al edificio Stewart, deslizándose por el piso principal y hasta las catacumbas del piso de abajo, al área reservada para la administración y las oficinas privadas del Departamento de Psicología. En ese oscuro sótano, el cielo raso era muy bajo y opresivo, y las cañerías y los conductos de calefacción se veían por todos lados, como si fueran enormes serpientes listas para atacar. Todo, las paredes, las cañerías y el recubrimiento de madera, estaba pintado del mismo color castaño sucio, y la luz era escasa. Todo lo cual venía muy apropiadamente para Apatía y sus compañeros. Preferían la oscuridad, y Apatía notó que parecía haber un toque más de lo acostumbrado. Los otros debían haber llegado. Pasó flotando por un largo pasillo hasta una puerta grande, rotulada como sala de conferencias, y atravesando la puerta entró a un crisol de perversidad viviente. El cuarto estaba oscuro, pero las tinieblas parecían más una presencia que una condición física. Era una fuerza, una atmósfera que se expandía y llenaba la habitación. En medio de las tinieblas brillaban mucho más pares de ojos felinos y amarillentos, que pertenecían a una horrible galería de caras horribles y grotescas.
Las varias formas de los compañeros de Apatía se dibujaban en un resplandor rojizo. Un vapor amarillo se esparcía en espirales por el salón y llenaba el aire con su hedor pungente, mientras las fantasmagóricas figuras conversaban en voz medio ahogada y gutural en la oscuridad. Apatía pudo sentir la aversión común que le tenían, pero el sentimiento era igual en ambos sentidos. Estos beligerantes podían pisar a cualquiera con tal de exaltarse a sí mismo, y sucedía que Apatía tenía la suerte de ser el más pequeño y por consiguiente el más fácil de conseguir. Se acercó a dos voluminosas formas enzarzadas de algún debate, y por sus enormes brazos desnudos y palabras venenosas pudo concluir que eran demonios que se especializaban en el odio, sembrándolo, agravándolo, esparciéndolo, usando sus poderosos brazos y plumas venenosas para triturar y envenenar el amor de cualquiera. Apatía les preguntó: ¿dónde está el príncipe Lucio? Búscalo por ti mismo, lagartija, rugió uno de ellos. Un demonio de lujuria, una criatura como culebra, con ojos malévolos e inquietos, y de lomo resbaloso, oyó la respuesta y se unió en la burla, agarrando a Apatía con sus afilados espolones. ¿Y dónde has estado durmiendo hoy?, preguntó con sorna. Yo no duermo, replicó Apatía, yo pongo a la gente a dormir. Sentir lujuria y robar la inocencia es mucho mejor, pero alguien debe hacer que los otros se hagan que no ven. Lujuria pensó un instante e hizo una mueca de aprobación. Dejó caer rudamente a Apatía mientras los que contemplaban la escena estallaban en risotadas. Apatía pasó al lado de Engaño, pero ni siquiera se molestó en preguntarle nada. Engaño era el más orgulloso, el más altanero de todos los demonios, muy arrogante en su supuesto conocimiento superior sobre cómo controlar la mente de los hombres. Su apariencia ni siquiera era tan grotesca como las de los otros demonios. Casi parecía humano. Su arma, se jactaba, era siempre un argumento persuasivo, contundente, con unas cuantas mentiras introducidas, él muy sobrepticiamente. Muchos otros estaban también allí: homicidio, cuyos espolones todavía chorreaban sangre; impiedad, con sus nudillos como estacas afiladas y su lomo grueso como si fuera de cuero; celos, un demonio tan suspicaz y difícil de tratar como cualquier otro. Pero Apatía finalmente encontró a Lucio, el príncipe de Ashton, el demonio que ocupaba la más elevada posición de todos. Lucio se hallaba conversando con un abigarrado grupo de otros potentados, revisando el siguiente paso en la estrategia para controlar el pueblo. Incuestionablemente era el demonio a cargo de todo, enorme. Para empezar, siempre mantenía una postura imponente, con sus alas recogidas sin apretarlas, lo cual hacía más amplia su figura, sus brazos algo doblados, sus puños apretados y listo para descargar golpes. Muchos demonios codiciaban su rango, y él lo sabía. Había luchado en contra de muchos que querían llegar a donde él se encontraba, y los había derrotado, y no tenía la menor intención de dejarse desplazar de allí. No confiaba en nadie, y sospechaba de todos, y su semblante negro y arrugado y sus ojos de halcón siempre daban el mensaje de que incluso sus asociados eran sus enemigos. Apatía estaba suficientemente desesperado y furioso como para violar las ideas de Lucio en cuanto a la cortesía y al decoro. Se abrió paso entre el grupo directamente hasta llegar frente a Lucio. Esto le lanzó una furibunda mirada, sorprendido por la ruda interrupción. Mi príncipe, Apatía empezó, tengo algo para decirte. Los ojos de Lucio se cerraron un poco. ¿Qué se creía esta lagartija como para interrumpirle en medio de una conferencia, violando el decoro en frente de todos los demás? ¿Por qué no estás con Hogan?, rugió. Tengo que hablar contigo. ¿Te atreves a hablarme sin que te conceda el permiso? Es de vital importancia. Tú estás cometiendo una equivocación. Estás fastidiando a la hija de Hogan y... Lucio estalló como si fuera un volcán, lanzando toda clase de horripilantes blasfemias y maldiciones. ¿Estás acusando a tu príncipe de cometer errores? ¿Te atreves a cuestionar mis acciones? Apatía se agachó, esperando recibir un agudo golpe en cualquier momento. Sin embargo, de todas maneras habló.
Hogan no nos causará ningún daño si lo dejas tranquilo, pero todo lo que hay que hacer es encender un pequeño fuego dentro de él y me arrojará fuera. El golpe fue descargado, un furibundo manotazo dado en el revés de la mano de Lucio, y Apatía rodó dando tumbos hasta la parte posterior del salón, mientras debatía si debía seguir hablando. Cuando se detuvo finalmente y recobró su compostura, vio que todo ojo estaba clavado en él y pudo sentir el desdén y la mofa. Lucio se acercó lentamente a él y se le puso delante como un gigantesco árbol. ¿Hogan te arrojó fuera? ¿No fuiste tú el que lo dejó libre? No me pegues de nuevo, solamente escucha mi explicación. Lucio apretó poderosamente sus dedos al agarrar a Apatía por los brazos y levantarlo hasta quedar ojo a ojo. Él es capaz de estorbar nuestra empresa y no voy a tolerar eso. Sabes bien cuál es tu tarea, cúmplela. Eso hacía, gimió Apatía. Él no representaba nada que temer, era apenas un gusano, un terrón de lodo. Yo hubiera podido tenerlo en mis garras para siempre. Entonces hazlo. Príncipe Lucio, por favor escúchame. No le pongas ningún enemigo enfrente. Déjalo que no haya ninguna causa por la cual luchar. Lucio lo dejó caer al suelo. En un gesto humillante, el príncipe se dirigió a los demás en el cuarto. ¿Le hemos dado a Hogan algún enemigo? Todos sabían cómo tenían que contestar. En verdad no. Engaño, llamó Lucio, y Engaño dio un paso al frente, haciendo una reverencia a Lucio. Apatía acusa a su príncipe de fastidiar a la hija de Hogan. ¿Qué puedes decir a eso? Tú ordenaste que no se atacara a Sandy Hogan, príncipe, contestó Engaño. Apatía le apuntó con su dedo afilado y gritó: Tú la has seguido, tú y tus lacayos. Has puesto ideas en su cerebro y la has confundido. Engaño se limitó a arquear sus cejas, medio indignado, y contestó calmadamente: solamente por invitación de ella misma. Todo lo que hemos dicho es lo que ella misma prefiere saber. Eso a duras penas podría ser llamado un ataque. Lucio pareció adoptar un poco de la altanería de Engaño mientras contestaba: Sandra Hogan es un caso, pero ciertamente su padre es otro muy distinto. Ella no es ninguna amenaza para nosotros, él sí. ¿Deberíamos enviar a otro para mantenerlo a raya? Apatía no sabía cómo responder, pero añadió otra nota de preocupación. Yo vi hoy a los mensajeros del Dios viviente. Eso solo produjo más risotadas en el grupo. Lucio dijo con sorna: ¿te estás volviendo tímido, Apatía? Todos los días vemos menos mensajeros del Dios viviente. Pero estos andan muy cerca, listos para atacar. Estoy seguro de que sabía lo que yo estaba haciendo. Por lo que veo, pareces estar bien. Sin embargo, si yo fuera uno de ellos, te escogería como fácil presa. Más risotadas de parte del grupo estimularon más a Lucio. Un blanco cojo y fácil, por puro deporte. Un demonio cojo con el cual cualquier ángel debilucho puede probar su fuerza. Apatía se agazapó avergonzado. Lucio empezó a dar pasos mientras se dirigía al grupo. ¿Temen ustedes a los ejércitos de los cielos?, preguntó. Así como tú no les tienes temor, tampoco nosotros, contestaron todos con gran soberbia. Mientras los demonios permanecían en su cubil en el sótano, dándose palmaditas en la espalda y burlándose de Apatía, no notaron el frente frío, extraño y desusado que se cernía sobre el pueblo. Cayó lentamente sobre el pueblo, trayendo consigo un fuerte viento y lluvia helada. Aun cuando la noche prometía ser clara y brillante, se había oscurecido como un manto oscuro, bajo y opresivo, parte natural, parte espíritu. Encima de la pequeña iglesia blanca, Signa y sus dos compañeros continuaban de guardia, mientras las tinieblas descendían sobre Ashton, más profundas y más frías con cada instante que pasaba. Por todo el vecindario los perros empezaron a ladrar y a aullar. Aquí y allá estallaba una reyerta entre los seres humanos. Ya está aquí, dijo Signa. Mientras tanto, la preocupación de Lucio por su propia gloria hizo que no lograra notar la poca atención que estaba recibiendo de sus tropas. Todos los demás demonios que se hallaban en el salón, grandes y pequeños,
se sentían presa de una gran creciente agitación y temor. Podían sentir que algo horrible se avecinaba. Empezaron a temblar, sus ojos a moverse con inquietud y sus semblantes a adquirir una expresión de preocupación. Lucio le dio un puntapié de un costado a Apatía cuando pasó a su lado y continuó jactándose. Apatía, puedes estar seguro de que tenemos todo bajo control aquí. Nadie de los nuestros jamás ha tenido que escurrirse por algún sitio con temor de atacar. Nos movemos libremente en este pueblo. Estamos haciendo nuestro trabajo sin ningún impedimento y triunfaremos en todas partes hasta que el pueblo sea por entero nuestro. Eres un inútil, un flojo y un chapucero. Temer es fracasar. Entonces sucedió, y tan súbitamente que ninguno de ellos pudo reaccionar, sino que con espeluznantes alaridos de temor. Lucio casi acaba de pronunciar la palabra fracasar, cuando una nube hirviente y violenta entró como una tromba rugiente en la habitación, como si fuera una ola o una avalancha de fuerza que destrozaba como hierro. Los demonios fueron barridos por el piso de la habitación, como si fueran desechos llevados por la furia de las olas, dando tumbos, chillando, recubriéndose con sus propias alas, atemorizados, todos excepto Lucio. Mientras los demonios se recuperaban de la sorpresa inicial causada por la nueva presencia, levantaron la vista y contemplaron el cuerpo de Lucio, retorcido como un juguete roto, aprisionado por una enorme mano negra. Luchaba, se ahogaba, jadeaba, pedía misericordia, pero la mano continuaba apretándolo cada vez más, castigándolo sin misericordia, descendiendo de las tinieblas como si fuera un ciclón que cae de una nube de tormenta. Luego apareció la figura completa del espíritu, llevando a Lucio por la garganta y sacudiéndolo como si fuera un muñeco de trapo. La cosa era más grande de lo que jamás ninguno de ellos había visto. Un demonio gigantesco con cara parecida a la de un león, ojos feroces, cuerpo increíblemente muscular y alas como de cuero que llenaban todo el salón. La voz gutural rugió desde lo más profundo del torso del demonio y se esparció en nubes de vapor rojo hirviendo. Tú que no tienes temor, ¿sientes temor ahora? El espíritu lanzó a Lucio en volteretas violentas, enviándole a que se juntara con los demás. Luego se puso de pie, enorme como si fuera una montaña en el centro de la habitación, esgrimiendo una espada en forma de S, del tamaño de la puerta. Sus colmillos desnudos relucían como la cadena de brillantes que llevaba alrededor del pescuezo y que le cruzaba el pecho. Obviamente este príncipe de príncipes había recibido muchos honores por victorias pasadas. Su pelo negro retinto colgaba como crin sobre sus hombros, y en cada muñeca llevaba un brazalete de oro adornado con piedras preciosas. Sus dedos lucían varios anillos y un cinturón rojo rubí, del cual colgaba una vaina adornada en su cintura. Las enormes alas negras plegadas a su espalda parecían el manto de un monarca. Se quedó allí parado en lo que parecía una eternidad, mirándoles en forma siniestra, con mirada de fuego, estudiándolos, y todo lo que ellos podían hacer era permanecer inmóviles, aterrorizados como un macabro grupo de duendes asustados. Finalmente la voz retumbó en las paredes. Lucio, me parece que no me esperaban. Anuncia mi llegada. ¡De pie! La espada atravesó el cuarto y la punta se hundió en la piel de la parte posterior del pescuezo de Lucio, haciéndole levantarse instantáneamente. Lucio sabía que estaba siendo denigrado a la vista de sus subalternos, pero hizo todo el esfuerzo por ocultar su resentimiento y cólera. Su temor se mostraba lo suficiente como para ocultar sus otros sentimientos. Compañeros, dijo, con voz temblando a pesar de su esfuerzo, les presento a Baal-Rafar, el príncipe de Babilonia. Automáticamente todos se pusieron de pies, principalmente por respeto temeroso, pero mayormente por temor a la espada de Rafar, todavía moviéndose lentamente, lista para caer sobre cualquier rezagado. Rafar le dio una rápida ojeada y luego descargó otro puñetazo personal sobre Lucio. Lucio, tu lugar está con nosotros. Ya he llegado y solo un príncipe es necesario.
fricción. Todo el mundo pudo sentirlo de inmediato. Lucio se negó a moverse. Su cuerpo estaba tieso, con sus puños más apretados que nunca, y aun cuando se veía visiblemente que estaba temblando, a propósito devolvió la torva mirada a Rafar y se quedó en su puesto. No me has pedido que ceda mi lugar, dijo desafiante. Los otros no tenían la menor gana de intervenir, ni siquiera de acercarse. Retrocedieron, recordando que la espada de Rafar podía barrer un amplio círculo. La espada en efecto se movió, y tan vertiginosamente que lo primero que cualquiera alcanzó a percibir fue el alarido de dolor lanzado por Lucio al retorcerse como un nudo sobre el piso. La espada de Lucio y su vaina cayeron al piso, cortadas con maestría por el certero tajo de Rafar. La espada volvió a caer, pero esta vez fue a caer de plano sobre la cabellera de Lucio, sosteniéndolo contra el piso. Rafar se inclinó sobre él, despidiendo un aliento sanguinoliento por su boca y narices, mientras decía: «Pienso que deseas desafiarme por mi posición». Lucio no contestó. «¡Responde!». «No», contestó Lucio, «me rindo. Arriba, levántate». Lucio se puso de pie trabajosamente, y el brazo poderoso de Rafar le colocó junto a los demás. Para entonces, Lucio daba lástima, totalmente humillado. Rafar alargó su espada para tomar con la punta aserrada la espada y vaina de Lucio. La espada se movió como una enorme grúa y depositó las armas en las manos del demonio depuesto. «Escuchen bien todos», les dijo Rafar. «Lucio, aquel que no teme a los ejércitos de los cielos, han demostrado que tiene miedo. Es un mentiroso y un gusano, y no hay que hacerle caso. Escuchen lo que les digo. Tengan miedo del ejército de los cielos. Ellos son sus enemigos y tienen el propósito de derrotarlos a ustedes. Si se les ignora y se les da lugar, van a vencerlos a todos ustedes». Rafar dio unos pasos, lentos y pesados, como pasan revista a la fila de los demonios, mirándolos más de cerca. Cuando llegó a Apatía, se le acercó más, y Apatía cayó de espalda. Rafar lo agarró por la parte de atrás del pescuezo y lo enderezó. «Dime, lagartija, ¿qué fue lo que viste hoy?». Apatía sufría de una momentánea pérdida de memoria. Rafar le aguijoneó un poco. «¿Dijiste mensajeros del Dios viviente?». Apatía asintió. «¿Dónde?». «Fuera de este edificio». «¿Qué estaban haciendo?». Yo... ¿Te atacaron?». «No». «¿Hubo un destello de luz?». Apatía estuvo de acuerdo, asintió. «Cuando un mensajero de Dios ataca, siempre hay luz». Rafar les habló furibundo. «Y ustedes lo dejaron escapar. Se rindieron, se mofaron. Un enemigo por poco les ataca, y ustedes optaron por ignorarlo». Ahora Rafar volvió a tomárselas con Lucio. «Dime, príncipe depuesto, ¿cómo se halla el pueblo de Aston? ¿Está listo ya?». Lucio respondió prontamente: «Sí, Baal Rafar». «Ajá, entonces ya has arreglado al buche que hace oraciones y al buscapleito dormilón de Hogan». Lucio se quedó en silencio. «¿No lo has conseguido? Primero, les permite que vengan a los lugares que hemos reservado para nuestras citas especiales». «Fue un error, Baal Rafar», balbuceó Lucio. «El editor del Clarín fue eliminado de acuerdo a nuestras órdenes, pero nadie sabe de dónde salió Hogan. Él compró el periódico antes de que pudiéramos hacer nada. ¿Y Bushe? Tengo entendido que él huyó de tus ataques. Ese fue el otro hombre de Dios. El primero en verdad huyó. Y este joven surgió en su lugar, viniendo de ninguna parte». Un prolongado silbido maloliente salió por entre los colmillos de Rafar. «El ejército de los cielos», dijo. «Mientras tú pensabas que ya habías ganado, ellos han colocado a los escogidos de Dios bajo tus mismas narices. No es ningún secreto que Enrique Bushe es un hombre de oración. ¿No temes eso?». Lucio asintió. «Sí, por supuesto, más que a ninguna otra cosa. Hemos estado atacándole, procurándole que actúe con indiferencia». «¿Y cómo ha respondido?». Él habla, él ora más». Rafar sacudió su cabeza. Sí, él es un varón de Dios». «¿Y qué en cuanto a Hogan? ¿Qué has hecho en cuanto a Hogan?». Hemos atacado a su hija». Apatía levantó sus orejas al oír eso. «¿Su hija?». Pero Apatía no pudo contenerse.
Yo les dije que eso no serviría. Solo conseguirían hacer a Hogan más agresivo y despertarlo de su letargo. Lucio llamó la atención de Rafar. Si mi señor me permitiera explicar. Explica, instruyó Rafar mientras miraba de reojo a Apatía. Lucio formuló rápidamente un plan en su mente. Algunas veces no es sabio un ataque directo, así que encontramos una debilidad en su hija y pensamos que podíamos desviar la energía de él hacia ella, quizás destruyéndola en su lugar y desintegrando su familia. Esto pareció funcionar bien con el anterior editor. Por lo menos es un comienzo. Fracasará, exclamó Apatía. Él era inofensivo hasta que ellos empezaron a atacar su sentido de comodidad y bienestar. Ahora me temo que no podremos detenerlo. Él está... Un gesto repentino y amenazador de la mano extendida de Rafar sofocó los quejidos de Apatía. Yo no quiero que detengan a Hogan, dijo Rafar. Lo que quiero es que lo destruyan. Sí, gánense a la hija. Echen mano de todo cuanto se pueda lograr corromper. Es mejor eliminar un riesgo, no tolerarlo. Pero, empezó Apatía, pero Rafar rápidamente lo agarró y le dijo vomitando humo nauseabundo directamente en su cara. Desanímalo. De seguro que puedes hacer eso. Es que... Pero Rafar no estaba de genio para escuchar respuestas. Con un poderoso giro de sus muñecas lanzó a Apatía dando volteretas fuera de la habitación y de regreso a su trabajo. Vamos a destruirlo. Lo atacaremos por todos lados, hasta que no le quede ningún terreno sólido desde donde luchar. En lo que respecta a este nuevo varón de Dios que ha surgido, estoy seguro de que se puede armar una trampa adecuada. Pero en cuanto a nuestros enemigos, ¿cuán fuertes son? No muy fuertes, contestó Lucio, tratando de recobrar su situación de competencia, pero suficientemente astutos como para hacerte pensar que son débiles. Un error fatal, Lucio. Se dirigió a los demás. No pueden menospreciar al enemigo. Vigílenlo. Cuenten sus hombres. Averigüen por dónde andan, sus habilidades, sus nombres. Ninguna misión ha sido emprendida jamás que no haya sido atacada por los ejércitos de los cielos, y esta misión no es pequeña. Nuestro Señor tiene planes importantes para este pueblo, y me ha enviado para cumplirlo, y eso es suficiente para atraer las hordas del enemigo sobre nuestras cabezas. Teman eso y no cedan en ningún momento. En cuanto a estas dos espinas en nuestro costado, estas dos barreras que han sido plantadas, esta noche veremos de qué están hechos.